Ejercicio número 323 de Python. Nos han solicitado que encontremos el segundo número más pequeño, mínimo, en una lista. Ok, creemos una función que se llame segundo menor. Llamemos al parámetro números. Pasemos a construir el cuerpo de implementación para esta función. Nos interesa comprobar en primera instancia que números sea de tipo leaks. Entonces indicamos a través de este condicional números is instance. Al principio realizaremos una comprobación de tipo de datos. Comprobemos si números es de tipo leaks. Usamos la función isInstance. Pasamos como argumento números y el tipo de datos sobre el que queremos realizar la comprobación, leaks. Si se pasa esta prueba, realizamos el proceso. En caso contrario, lanzamos una excepción, un error de tipo type error. El parámetro números debe ser una lista. Ok, continuamos aquí. La lista debe tener al menos dos elementos. Preguntemos aquí por el tamaño de la lista. Si es menor a 2, retornamos none. Return none. De acuerdo. Ahora, comprobemos el caso cuando la longitud sea igual a 2. Este sería otro de los casos a evaluar. Números. La longitud de números es igual a 2. Si se cumple, entonces podemos hacer otra pregunta. Preguntemos si números en la posición 0 es igual a números en la posición 1, en el índice 1. Entonces decimos aquí números, posición 0 igual a números en la posición 1. Si son iguales, entonces retornamos. Como mínimo podía ser cualquiera. Vale, entonces podríamos decir números 0. Ese sería, digamos, los dos casos a considerar, cuando es menor a 2 y cuando es igual a 2. Creemos una variable auxiliar para llevar los elementos, los números que son duplicados. Entonces, llamemos a esta variable duplicados. Será de tipo conjunto. Tendremos una lista en donde estarán los elementos únicos. Empieza vacía. Ok. Y tenemos por cada uno de los números que hay en la lista números. Dentro de este ciclo for preguntaremos si el valor actual de la variable iteración n no se encuentra en el conjunto duplicados. Entonces, n not in duplicados, si se pasa esta prueba, entonces agregamos a duplicados ese elemento utilizando la función add. Aquí me equivoqué. La función add, indicamos n y también agregamos a la lista únicos ese elemento. Entonces decimos append y pasamos como argumento n. Ok. A continuación podemos ordenar los elementos de forma ascendente, los elementos que están en la lista únicos. Entonces especificamos aquí punto .sort para ordenar esa lista de forma ascendente. Como está, son elementos únicos porque en la lista podrían venir elementos duplicados. Entonces solamente nos quedamos con los elementos únicos y el segundo elemento va a ser el segundo mínimo.
de la lista únicos. Entonces podemos hacer lo siguiente, retornar únicos en la posición 1. Eso sería todo para la función segundo menor. Podríamos preguntarnos por qué utilizamos un conjunto y una lista como variables o estructuras de datos de control. Estamos pasando por todos los elementos que tiene la lista números. Nos interesa obtener los elementos únicos de todo el listado de números para tener una lista con los elementos únicos y facilitar el ordenamiento. Recordemos que en los conjuntos no existe el concepto de orden, mientras que en las listas sí. Por eso estamos utilizando dos estructuras para llevar el control de los elementos que se han evaluado. Entonces, si hay elementos duplicados, se omiten, solamente nos quedamos con los que son únicos. Y ese conjunto de elementos que son únicos los ordenamos de forma ascendente, de menor a mayor. Como están ordenados de menor a mayor, nos quedamos con el segundo, que sería el segundo mínimo. Ok, realicemos una prueba de uso de esta función. Escribamos aquí una lista de números, por ejemplo, 1, 3, 3, 7, 9, 11, 13. Escribamos menos 5, 0, menos 1, 8, 12, 16. ¿Cuál es el elemento mínimo? ¿Cuál es el número menor de esta lista? Es menos 5. ¿Cuál es el segundo mínimo? Menos 1. Entonces, cuando invoquemos la función segundo menor, debemos obtener menos 1. Realicemos la prueba aquí. Invoquemos la función segundo menor y pasamos como argumento números. Ok. Ejecutamos y obtenemos menos 1. Genial, ¿verdad? ¿Qué pasa si colocamos otra vez menos 5, menos 5? Habrían 3 menos 5. Si intentáramos, por ejemplo, ordenar la lista de menor a mayor sin utilizar el método segundo menor, obtendríamos menos 5, menos 5, menos 5, menos 1, 0, etc. Entonces no nos serviría el enfoque de generar una lista ordenada y obtener el segundo elemento mínimo, que volvería a ser menos 5. No sirve generar una lista con los valores únicos y obtener el segundo ordenado de menor a mayor. ¿Ok? Entonces, si ejecutamos, seguimos obteniendo menos 1. Tremendo. Llegamos al final de este ejercicio Python. Hasta la próxima.